let you go. Baby, now you're on your own. Don't come crying to me, come crying to me, come crying to me. Don't come crying to me, come crying to me, come crying to me. I don't want your crocodile tears, you disappeared, now you're crawling down me. Don't come crying to me, come crying to me, come crying to me. Come on, baby, don't you cry to me. Come on, baby, don't you cry to me. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Daniel, a ver, después voy a poner en el grupo. Ahorita tenemos que darles el tema a los terceros de secundaria. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Pónganlo pues en el link ustedes. También tienen autorización para hacer eso. ¿Qué tal, Daniel? Ah, por cierto, ¿qué quería decirles? Ya. Por lo menos en los siguientes minutos van a ser el tema de tercero de secundaria. 7:30 más o menos va a empezar lo que va a ser la competición. Ya. Aunque Pacosillo no sabe, Zachary sí sabe. Ya. Abel aún no. Bueno, Abel ya sabe. Abel, Zachary. Ah, bien, bien ahí, Daniel. Yeah. Por si acaso los de tercero de secundaria. Hoy día vamos a ver vectores. Sí, que es un tema que vamos a ver en el examen trimestral. Vamos a hacer rapidito, para que no se estresen tanto. Solo es una hoja. Ya. Bien. Tema. Magnitudes vectoriales. Este tema vamos a empezar a ver ya con tercero de secundaria. Sería muy bueno si también algunos de sexto, quinto quisiera volver a repasarlo. Genial. Ya. Por si acaso, cabe recalcar que tengo estudiantes destacados. Ya. Tengo estudiantes destacados que tienen muy buenas notas, pero no tengo sus exámenes trimestrales justamente. Hay que exponerlos. Ya, hablemos de vectores. Concepto de vectores. El vector es un segmento de línea recta horizontal o orientada que sirve para representar las magnitudes vectoriales. Para los de tercera secundaria, segmento de línea. Tú agarras, pintas una línea. A esta línea le partes, pac, y ese es el segmento de línea. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector es un segmento de línea, o sea, una línea partida, que sirve para representar magnitudes vectoriales. Pero aquí hay una palabrita clave: orientada. Orientada no quiere decir del oriente. ¿Ya? ¿Qué tal, huevo gris? Orientada quiere decir con dirección. Dirección. Y no hablo de don Humberto ni doña Olga, sino dirección en cuanto a un sentido, hacia un propósito. Entonces, uno de los del curso se hacía la burla que prácticamente vectores son flechitas. Y exactamente... Hablen el spam. Bueno, por si acaso. Y es cierto, ¿ya? El vector se representa como una flechita. ¿Por qué? Porque la flechita da dirección, da sentido, da origen, ya da propósito a la línea, ¿verdad? Si no le pones la cabecita de final, va a seguir siendo una simple línea, ¿ya? Pero cuando le pones la puntita, ahí está, la colita, la puntita, tiene dirección y tiene sentido, ¿ya? O sea, ya hay hacia dónde va. Y el vector tiene tres cositas muy importantes, y esto que es lo que no me gustaría que se olviden. Tiene módulo, tiene sentido y tiene dirección. ¿Qué son estas tres cositas? Pues esas tres cositas son lo siguiente. Debajo aquí y aquí está. Módulo es el tamaño del vector, ¿ya? Hay un meme donde dice, no importa el tamaño, si no importa con qué sentido lo hagas o dirección lo hagas. En realidad el módulo del vector, el tamaño del vector, sí representa una magnitud importante dentro del vector, ¿ya? Es un valor numérico del vector que acompaña de la unidad de medida, ¿ya? Ustedes saben que, por ejemplo, hay ciertas unidades de medida como 2 metros, 5 segundos, 4 kilogramos. A esta cosita de aquí, estas letritas que ponemos al lado de los números, ¿ya? El valor numérico,
acompaña unidad de medida. ¿Qué son esas cositas que acabo de pintar? Son unidades de medida. ¿Ya? Lo que les decía, prácticamente el vector va a ser representado con un valor numérico y acompañado de la unidad de medida. Esto es lo que se considera el módulo, ¿ya? La parte numérica, el tamaño del vector, ¿sí? Listo. Ahora, aparte del módulo, el vector tiene dirección, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Es la línea segmentada colineal, paralela al vector, que es guiada por un ángulo. La dirección es prácticamente esta cosita de aquí, el ángulo. Si yo les he preguntado, por si acaso, el anterior curso, cuarto de secundaria, les preguntaba, por ejemplo, en un examen, ¿cuál será la dirección del siguiente vector? Y les dibujaba así un vector. ¿Cuál es la dirección? La dirección es 45 grados, ¿ya? Entonces la dirección viene dada por el ángulo. Cuando, por ejemplo, tú quieres dar tu dirección en GPS, no sé si tengo ahorita un GPS, no importa. Si ustedes les da todo en ángulos, ángulo tantos, ángulos tantos, ángulo tanto, entonces dirección está dado por el ángulo. El sentido me va a ser el que me indique positivo o negativo. Esto no tiene mucha importancia porque para ti puede ser positivo lo que quieras y para la otra persona lo positivo puede ser otra cosa, ¿ya? Pero por ejemplo, positivo, negativo puede ser este, ¿ya? O este puede ser positivo y este negativo. Pero ¿en qué consiste esto del sentido? Dada la dirección, o sea, dada una línea, porque es una línea con un cierto ángulo, ya la línea donde se expresa, es una línea segmentada colineal, con colonias, paralela al vector, o sea, esa línea digamos que es la dirección. Entonces el vector puede tomar dos direcciones, hacia este, dos sentidos, o hacia este. Entonces, en esos dos sentidos tú escoges cuál es el positivo y cuál es el negativo. Tú eres el dueño y señor de esto, ¿ya? Entonces, para ti, si tú escoges el positivo, entonces el contrario sería el negativo. Si tú escogieres a este como el positivo y este como el negativo, entonces se respeta, ¿ya? Ahí está. Pero para que no haya muchas peleas, ¿ya? Se tienen unas reglas claras. Derecha positiva, izquierda negativa, ¿ya? Arriba positivo, abajo negativo, ¿ya? Son reglas generales. Muy bien, para que no se vayan aburriendo los que están viendo la transmisión, vamos a hacer algunas preguntitas. Con respecto al siguiente concepto, magnitud escalar y vectorial. Magnitud escalar es la magnitud que le interesa a la cantidad. Ya. Magnitud escalar y vectorial, ya, son dos cosas. Magnitud escalar es aquel que solo le interesa la cantidad, el número, el valor, ya. Mientras al vector no solamente le interesa la magnitud, aparte le interesa la cantidad, la dirección y sentido. Aquí está un poquito rayado. Y sentido, listo. Vamos a entender un poco este concepto más adelante, ya. Pero no sé si estarán aquí ciertos estudiantes. Listo. Longitud, muy bien. Muy bien. Volumen, longitud, temperatura, todo eso es una cantidad escalar. Que solo le interesa el número. ¿Ya? Sí pudo el Dani. Muy bien, sí pudo. Por ejemplo, 5 grados centígrados es 5 grados centígrados, solo le interesa el número. Pero al vector no le interesa solo el número, sino le interesa la dirección que toma y sentido. Por ejemplo, una cosa es decirte 5 metros, ¿ya? 5 metros te puedo decir ya que 5 metros de tela, 5 metros de, no sé, lo que tú quieras. Pero avanza 5 metros, o sea, camina 5 metros. La primera pregunta es, ¿a dónde? A 5 metros hacia el cielo, 5 metros hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, ¿dónde? Entonces, cuando yo le doy a mi unidad o magnitud una dirección y un sentido, esta se convierte rápidamente en una magnitud vectorial. O sea, al vector le interesa dirección y sentido. Ay, no, le he borrado mi gráfica. ¿Ves? Y listo. ¿Ya? Entonces, ya empezamos a hablar, por si acaso, unos ejemplos para vectores sería fuerza, aceleración, velocidad, trayectoria. ¿Ya? Y
para continuar esto, quisiera saber cuántos de tercera o secundaria están aquí. Escribe. Bien, les estaba hablando de los vectores. El vector es una magnitud, o bueno, una magnitud vectorial es aquel que le interesa dirección y sentido. Para dar dirección se requiere 3 puntos de localización, ¿ya? X, Y, Z, ya por si acaso, X, Y, Z. Solo son 3 puntos de localización. Como estamos en un plano tridimensional, se necesita 3 datos, ¿ya? En un plano de dimensión 2, dimensional, solo se necesita X y Y. Y el plano, este es el cubo. Nosotros somos una de 3 dimensiones. Bueno, a los físicos les encanta acomplejarse. Cada eje tiene su propia dirección habitual, conocidas como I, J, K. I, dirección para X, J, dirección para Y, y K, dirección para Z. O también conocidos como E, X, E, Y, E, Z, mejor conocidos como vectores unitarios. Se llaman vectores unitarios porque su módulo es 1. El tamaño de estos vectores son 1. ¿Ya? Y se representan de la siguiente forma. Miren, fíjense, estos, cuando yo tengo un módulo de un vector se ponen 2 palitos. Para darle el módulo de un vector, chicos, por si acaso la fórmula es esta. X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Prácticamente Pitágoras. Pero XY se utiliza para 2 vectores de módulo 2. De dimensión 2. Matemáticamente se representa el vector como número vector I más número vector J más número vector K. Ya para dar una dirección o un punto dentro de ese eje de coordenadas. La representación gráfica de un vector es una flechita. Ya no sé quién ha dicho alguna vez eso. Ya, pero es una flechita. Ya. Ejemplos de vectores: peso, aceleración, fuerza. Ya. Eso sería en cuanto a esta parte de los vectores. Ya. Representación matemática se hace con los vectores unitarios y representación numérica lo vamos a ver de más adelante. Ya. Representación gráfica es con una flechita. No se olviden eso. ¿Cuál es la representación gráfica de un vector? Es una flechita. ¿Ya? Así de sencillo. Tipos de vectores. Vectores colineales. Quiere decir de la misma línea. Con la misma línea. Son aquellos vectores que contienen o se contienen en la misma línea. ¿Ya? Fíjense, tenemos toda una línea y hay vectores A, B, C dentro de esa misma línea. A, B, C son colineales. Líneas, los vectorcitos por si acaso, mientras están en el mismo vector, fíjense, todos están en la misma línea. Estos vectores son colineales. Vectores coplanares son aquellos que están contenidos en el mismo plano. Fíjense, aquí tengo un plano y ahí están todos los vectores. Todos los vectores dentro de ese plano son vectores coplanares. Colineales, misma línea, coplanares, mismo plano. Ya no se olviden de eso. Misma línea, mismo plano. Son aquellos que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Si cumplen las 3 cosas que son los vectores, módulo, dirección y sentido, ya, esas 3 cositas que le interesa al vector, módulo, dirección y sentido. Si coinciden esas 3 cositas, pues prácticamente es el mismo vector. No estamos hablando de otro vector, son lo mismo. Fíjense aquí, el vector A tiene 1, 2, 3, 4 de módulo, un tamaño de 4. El vector B tiene 1, 2, 3, 4, tiene el mismo módulo. Ambos apuntan a la derecha. Y ambos están en la línea horizontal, o sea, tienen misma dirección, mismo módulo, mismo sentido. Entonces, A y el vector B son lo mismo. Son los 2 vectores, solamente que a uno le he llamado A y al otro le he llamado B, pero es el mismo vector. ¿Ya? Es como si fuese Abel y Calderón, ¿verdad? Es la misma persona. O Matthew, venezolanos. Estoy hablando de la misma persona, ¿verdad? Gracias, Matthew. Vectores opuestos son aquellos vectores que tienen el mismo módulo, misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Ya? Pero sentidos opuestos. Bienvenido, Mateo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Fíjense, mismo tamaño. Mismo tamaño. Perfecto. Misma dirección. O sea, una dirección así. Digamos que a 45 grados. Ya, a 45 grados. Pero el sentido es diferente. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces son opuestos. ¿Ya? No apuestos, son opuestos. ¿Ya? Gran diferencia. Son lo mismo, pero con diferentes nombres. Exacto. Bien. Vamos a terminar ahora con esta parte. Álgebra vectorial. Son operaciones que se pueden realizar con los vectores. Ya, con números, por ejemplo, puedes realizar varias operaciones. El álgebra vectorial, por si acaso, chicos, son las operaciones que se pueden hacer en vectores. No todas las operaciones se pueden hacer en vectores.
La más sencilla es la suma, la resultante. Cuando sumamos dos vectores da como resultado otro nuevo vector. Cuando tú sumas un número con otro número te da un número diferente. 4, digamos. Cuando tú sumas letras te da un resultado en letras. A más A, 2A, por ejemplo. ¿Ya? Pero en vectores no es así. Cuando sumas un vector más otro vector, este te da un nuevo vector diferente. ¿Ya? Es por si acaso algo que tienen que tener en cuenta. ¿Ya? Para poder sumar se debe tener el origen y el final. Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, aquí yo lo voy a marcar aquí. Este es mi inicio. Fíjense, el inicio de A. El A me lleva aquí y el B me lleva aquí. Entonces, este es el inicio y este es el final. Parto del inicio y parto al final con la parte más corta y ya tengo al vector resultante. ¿Ya? Por si acaso. Fíjense, el inicio y el final. Uno de esos dos puntos y ya tengo mi vector resultante. Diferencia vectorial es la suma. Uno puede decir, no, diferencia es res, también he enseñado desde primaria. No, en vectores la diferencia es la suma. Pero la suma de qué? De un vector con su inversa. ¿Qué es la inversa? Es el vector contrario. ¿Ya? Es el vector que va en sentido contrario al que he dado. Digamos que yo quiero A y B, ¿ya? Pero no lo quiero sumar con su positivo, lo quiero sumar con su negativo, su inversa. Lo invierto, le hago el sentido contrario, le voy en contra, ya su lado malvado, su gemelo malvado. Entonces, cuando le sumo con su inversa, se vuelve diferencia. Ya, por si acaso este concepto es muy importante para los de tercero de secundaria, que espero que estén viendo. Si no ven, lo voy a subir al YouTube. Y punto inicial y punto final y ya tengo el vector diferencia. Ya, ese es el vector diferencia. Es la suma con el inverso de uno de los vectores. Bien, producto. El producto escalar de un vector, producto de un escalar por un vector, o sea, quiere decir un número por un vector. En este caso el valor del escalar puede aumentar, disminuir el tamaño del vector, pero jamás podrá cambiar el sentido. Quiere decir, a este vector le multiplico por un número, un n, un escalar, cualquier valor. Entonces, ¿qué puede hacerlo? Al multiplicarlo por un escalar, puede aumentar su tamaño o puede disminuir su tamaño. ¿Ya? Por si acaso. Bienvenida, Maris. ¿Quién será Maris? No sé. A ver si se expresa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ten en cuenta una cosa. Ve muy claramente con qué escalar tú te juntas. ¿Ya? En especial para Daniel. No sé si Daniel sigue viendo esto. Fíjate con qué escalar te unas. Puede aumentarte o puede disminuirte. ¿Ya? El escalar nunca es negativo, por si acaso. ¿Ya? Escalar nunca es negativo. O puede aumentar al vector o lo puede disminuir. ¿Ya? Si es mayor a 1, aumenta el vector. Si es entre 0 y 1, disminuye el vector. O sea, quiere decir si n, o sea, si lo multiplico un vector por 3, por 4, lo triplica, lo cuatriplica. Si lo multiplico por 0,5, por 0,8, por 0,2, lo hace más pequeñito al vector. No le cambia la dirección ni el sentido, por si acaso. ¿Ya? Y terminamos con esto. La multiplicación. Chun, chun, chun. El producto entre dos vectores existe. Dos productos, existen dos tipos de productos, producto escalar, vectorial y escalar. Producto entre dos vectores, la multiplicación de los dos vectores por si acaso son los siguientes, producto vectorial y producto escalar. ¿Cuándo es el producto vectorial? Cuando multiplico dos vectores, los productos, y me sale otro vector como resultado. Cuando los multiplico los dos vectores me da como resultado un escalar. Ya, por si acaso. Cuando multiplico dos vectores y estos me dan como resultado otro vector, se llama producto vectorial o producto cruz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está con el símbolo de una cruz. Bueno, no sé, una X, pero lo llaman cruz, ¿ya? Producto escalar, ¿ya? O producto punto. ¿Por qué? Porque está representado por un punto. Bueno, no es un punto, es un círculo, pero igual, ¿ya? Solo síganme la corriente. Los multiplico y me da como resultado un escalar, me da un número. El otro me da un vector, me da dirección y sentido. El otro me da simplemente un número que no le interesa dirección ni sentido. Y bien, división entre vectores no está definida. Operaciones entre vectores por método gráfico. Bueno, este es el siguiente tema. ¿Ya? La división entre vectores no está definida. ¿Puedes dividir dos vectores? No, no puedes definir dos vectores. Eso creo que esté clarísimo. ¿Ya?
operaciones vectoriales. Bien, esta parte ha sido para tercero de secundaria, creo que va a durar menos de 20 minutos y espero que lo vean el video, lo voy a editar y subir a YouTube.